Bien, buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Gracias por estar aquí. Y en este segmento de nuestro servicio vamos a enfocarnos en el texto bíblico que hoy nos va a ocupar, Génesis 15, todo el capítulo, como parte de nuestra serie que estamos llevando desde inicios de este año. Eh, Estamos siguiendo, vamos acompañando a esta pareja, Abraham y Sara, eh, en su devenir en la fe en el Señor. Y para el texto que estaremos viendo hoy, quisiera acercarme de esta manera. Ah, en algún momento algo saldrá de las estrellas en el texto que veremos hoy. Así que consulté el sitio web de la NASA, tiene toda una sección, información básica sobre las estrellas. Dice lo siguiente: los astrónomos estiman que el universo puede contener hasta 1 cuatrillón de estrellas, es decir, la unidad, o sea, el uno, seguido de 24 ceros, ¿verdad? Si podemos imaginar esa cantidad, es lo que estiman, repito, estiman, ¿no? Los astrónomos. Nuestra Vía Láctea contiene más de 1.000 millones, es decir, la unidad seguida de 12 ceros, incluyendo nuestra más estudiada estrella, es decir, el Sol. El Sol es nuestra gran estrella. Las estrellas, dice este texto, son bolas gigantes de gas caliente, mayormente hidrógeno con algo de helio y pequeñas cantidades de otros elementos. Cada estrella tiene su propio ciclo de vida, yendo desde unos pocos millones a trillones de años, y sus propiedades cambian con el tiempo. Bueno, esas son las estrellas, y de hecho la imagen que se alcanza a apreciar ahí corresponde a una constelación a la que le han dado el nombre La Mosca, esa constelación, y está saturada o abarrotada de estas estrellas, y eso está, según estos cálculos, a 22.000 años luz de nosotros, ¿no? ¿Cómo medir eso? Es algo interesante. Bueno, hay varios tipos de estrellas. Las estrellas del universo varían en resplandor, en tamaño, en color y comportamiento. Algunos tipos de estrellas cambian a otros tipos muy rápidamente, mientras que otros permanecen relativamente sin cambio a lo largo de trillones de años, o sea, son más estables. Y bueno, estos son los tipos que actualmente manejan los astrónomos. Hay las así llamadas estrellas de secuencia principal, y ahí entra el Sol en esa categoría, y estamos viendo ahí justamente una imagen del Sol. Hay lo que llaman gigantes rojos, enanos blancos, estrellas de neutrón, enanos rojos y enanos cafés, y parece que se van contrayendo y eventualmente mueren las estrellas, dice esta teoría por lo menos. Ah, Nuestro Sol es una estrella de tamaño mediano, con un radio de 700.000 kilómetros aproximadamente. Muchas estrellas son mucho más grandes, pero el Sol es mucho más masiva que nuestro planeta hogar. Es decir, se requeriría más de 330.000 tierras para igualar la masa del Sol, ¿verdad? Si las ponemos en una báscula, así sería, ¿no? Y tomaría más de 1.3 millones de tierras para llenar el volumen del Sol, haciendo esa comparación con el Sol, que es una estrella. El Sol es la estrella en el corazón de nuestro sistema solar. Su gravedad sostiene al sistema solar junto, conteniendo todo, desde los planetas más grandes hasta los pedazos más pequeños de basura en su órbita. Bueno, ese es uno de los efectos e impactos de la estrella que nosotros llamamos, bueno, así la llaman ahora los astrónomos, la catalogan la estrella, el Sol. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a leer el texto de Génesis 15. Génesis 15, el texto que nos va a ocupar en el resto de este segmento de estudio del texto bíblico. Y ofrezco esta traducción: Génesis 15, 15:1. Después de estas palabras, hubo palabra de Yahvé para Abraham en una visión al decir:
No estés temeroso, Abraham. Yo un escudo para ti soy. La paga o el sueldo o remuneración tuya, mucha extremadamente es o será. Bueno, ah, y dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué darás a mí? Pues yo soy quien va o quien camina, literalmente así dice en hebreo, despojado. Y quizá ahorita volvemos a ese tema. Y un hijo de Mesec de la casa mía, y también ahorita volvemos a ese término, es la única vez que aparece en todo el Antiguo Testamento, Mesec. ¿Cómo entender un término así? Bueno, el de Damesec Eliezer. 15:3. Y dijo Abraham, mira, a mí no has dado descendencia, y mira, un hijo de la casa mía es quien toma posesión de mí, u otra manera de leer eso es quien me desposee. Y mira, la palabra de Yahvé para él al decir, no tomará posesión de ti esta persona, más bien, quien saldrá de tus entrañas, él tomará posesión de ti o él te heredará. 15:5. E hizo que saliera hacia el exterior, presumiblemente de la tienda de campaña, y dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si fueres capaz de contarlas. Y algunos de los astrónomos dicen que un 1 seguido de no sé cuántos ceros, ¿verdad? Y dijo a él, así será tu descendencia. Y causó que confiara en Yahvé, y creyó en Yahvé, y le contó para él por justicia. 15:7. Y dijo a él, yo, Yahvé, quien ha hecho que salgas de Ur de los caldeos, para dar a ti esta tierra, para tomar posesión de ella. Y dijo, en este caso Abraham, mi señor Yahvé, ¿en qué sabré que tomaré posesión de ella? Y dijo a él, toma para mí una vaquilla siendo de 3 años, y una cabra siendo de 3 años, y un carnero siendo de 3 años, y una tórtola y un pichón. Y tomó para él a todos estos animales, digamos, y los cortó o los partió, literalmente dice en medio, diríamos nosotros, a la mitad, y dio, bueno, también esta es otra frase peculiar, dice, y dio a un hombre la parte o pedazo de él para encontrar al compañero de él, pero las aves no cortó o partió. Y descendieron las aves de rapiña sobre los cuerpos de los animales, y las sopló, o mejor dicho, ahuyentó a Abraham. Y estuvo el sol por ponerse, y un sueño profundo cayó sobre Abraham. Y mira, un terror o pavor, una gran oscuridad cayendo sobre él. 15:13. Y dijo Abraham, al saber, sabe que foránea será la descendencia tuya en la tierra, y no para ellos es la tierra, digamos, y trabajarán arduamente o servirán como esclavos, y los oprimirán 400 años. Y también a la nación para la cual trabajarán arduamente, quien llama a cuenta soy yo. Y posteriormente saldrán con un gran bien o con una gran propiedad o posesión, y tú vendrás o irás a los padres tuyos, dice el texto, en Shalom. En su momento veremos qué querrá decir eso. Serás sepultado en buena vejez, o serás sepultado con una cabeza bien grisácea, y la cuarta generación regresará o volverá aquí o a este lugar, pues no estará completa la fechoría, la culpa o el castigo de los Emorí hasta aquí o hasta entonces. 15:17, literalmente dice así, y estuvo el sol ido, o nosotros diríamos, se puso el sol, y una oscuridad hubo, y mira, un horno de humo o un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre estos pedazos o partes de los animales, presumiblemente 15:18. En ese día, literalmente dice así el texto, cortó o forjó
o celebró Yahvé con Abraham un pacto al decir, a la descendencia tuya he dado, o a la descendencia tuya doy a esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, y a los Keni, y a los Kenisi, y a los Catmoni, y a los Hiti, y a los Perisi, y a los Refaí, y a los Emori, y a los Kenani, y a los Girgasí, y a los Jebusi. Bueno, hasta ahí nuestra lectura. Este, quizá estamos acostumbrando en estas porciones que hemos estado leyendo de Abraham y Sara, el encontrarnos con muchos nombres de personas o de lugares que a veces solo figuran una sola vez aquí o que desde aquí comienzan a aparecer en el resto de la narrativa bíblica. Bueno, en un momento veremos ello, pero solo brevemente eh, vamos a hacer este breve recuento de en dónde nos encontramos en esta narrativa. Hemos dicho que este texto, bueno, esta porción de Génesis del 11 al 25, se ubica en ese mundo que los historiadores de ese periodo llaman el antiguo cercano oriente, que es equivalente a lo que hoy día nosotros solemos referirnos como Medio Oriente, es decir, está Egipto, está Israel, Jordán, Líbano, a lo largo siguiendo la costa del Mediterráneo, y después está Turquía, y hacia el interior vemos Siria, Irak, Irán, y un poquito abajo Arabia Saudita. Bueno, eso que hoy día nosotros solemos referirnos como Medio Oriente, quienes estudian ese periodo del devenir de los seres humanos en esa parte del mundo, le llaman el antiguo cercano oriente. Bueno, en ese mundo hemos estado siguiendo a esta familia, ¿no? Comenzamos con la familia de Terak. Terak y su familia que viven en Ur, están en Ur. Quizá algunos de los hijos de Terak nacieron ahí, no sabemos, no se nos dice si emigraron de otro lugar, pero bueno, encontramos a Terak y su familia en Ur, y por alguna razón Terak decide emigrar y van hacia Harán. Eso lo vimos en Génesis, en nuestro primer episodio, digamos, de la serie, Génesis 11, del 27 al 32, y después vimos cómo estando en Harán, Yahvé Dios llama a Abraham y Sarai para que salgan de Harán y vayan a la tierra de Canaán. Y eso lo vimos en Génesis 12 del 1 al 9, y empezamos, y especialmente en Génesis 12 del 1 al 3, vimos cómo asoma este tema que recorre esta narrativa, el tema de la bendición. Dios llama a Abraham y a Sara a hacer bendición y además a mediar o comunicar o transmitir o dar o impartir una bendición a otros, especialmente a otros clanes, a otras familias. Esa es parte también del llamado que reciben, ¿no? Ser bendición a otros. Uh, y además en ese llamado está también un componente de ese llamado, un aspecto de ese llamado es la descendencia y otro es la tierra. Tiene esos tres elementos este llamado, por así decirlo, para esta pareja en particular. ¿Sí? Bueno, solo recordamos en este mapa, ellos salen de Ur de los Caldeos, hoy está eso en el sur de Irak, sería equivalente al sur de Irak, y de ahí se van hacia Harran, más o menos el sur de Turquía o Turquía hoy día, van de ese punto a ese punto, y después salen de Harran, Sara, Abraham, Sara, se llevan a su sobrino y bajan hacia la zona del Levante, hacia la tierra de Canaán, entre otros. Ese es el recorrido. Hemos estado siguiendo a esta familia y después hay una hambruna en ese lugar y así que deciden, o por lo menos habrán decidido, desplazarse a Egipto, pero allí nos enteramos, ¿verdad? Algo pasa y Sara es tomada, literalmente es llevada al harén del rey de Egipto, al faraón, y en tanto Abraham es compensado en términos materiales por llevar, recibe ganado, recibe animales, bestias de carga, recibe esclavos. Él está muy, ahí en su tienda de campaña se ha ensanchado sus posesiones, pero su esposa está allí confinada en el harén. ¿Qué le pasa en el harén? No es tan clara la narrativa, ¿verdad? Pero algo pasa, ella, eh, por la palabra de ella, el Señor interviene y al final son expulsados, son echados de Egipto. Y vemos como el tema
bendición, en vez de ser Abraham y Sara, de ser bendición, por ejemplo, para Egipto, en realidad no fue así el caso, ¿ah? Tuvieron que ser expulsados, se enfada el faraón, le dice, le reclama, ¿ah? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana cuando es tu mujer, es tu esposa? Y algo, o sea, algo había pasado. No fueron bendición en un sentido, la promesa de la descendencia se compromete, ¿verdad? Se pone en riesgo esa descendencia y además salieron de la tierra prometida, ¿verdad? No están, salieron de esa tierra, fueron a otra tierra y pasan estos problemas, digamos, estos desafíos. Y bueno, sí, ellos llegaron allá a Egipto, presumiblemente es el lugar que se llama el Daba, porque allí es donde está una residencia de, en ese entonces, en ese tiempo del faraón. Quizá no se internaron más. Y es ahí donde también vimos digamos, esta pintura en una de las tumbas al interior, ¿verdad? Cómo veían los egipcios a los asiáticos, y hemos dicho, ¿verdad?, que esa es su manera de referirse a las gentes que provenían del Levante, ¿no? Y veíamos, ¿no? Pues así los egipcios son aquellos con esas personas, vamos a decir, con, no sé si decir falda blanca, pero después tenemos a los hombres y a las mujeres, y así los veían, o sea, esa es la perspectiva egipcia de cómo se veían los asiáticos. Así probablemente vieron a Abraham, ¿no? Es una pintura que data más o menos, es casi contemporánea a los tiempos de Abraham, y así los habrán visto. Bueno, después de eso, regresan a la tierra y allí es donde leemos de este episodio. Lot se separa de Abraham, se va al valle del río Jordán, esa zona bien irrigada por el río, y se acerca, se aproxima al territorio de Sodoma, ¿verdad? Y si Lot era una de las maneras en que se podía asegurar la descendencia de Abraham y Sara, porque el texto, quizá recordemos el texto en 11:30, nos dice, nos da esa información que Sara era estéril, entonces no podían tener hijos Abraham y Sara en ese momento. Entonces Lot era una posibilidad, una vía a través de la cual tener descendencia. Bueno, esa vía se cancela, se separa Lot y no va a ser por la vía de Lot, pero ellos regresan a la tierra, vuelven a esa tierra que el Señor les ha prometido. Y por ahí más o menos esa es una posibilidad. Todavía hay un debate dónde se encontraba Sodoma y Gomorra, pero sea al norte o al sur del Mar Muerto, y en medio del valle, ahí estaba el Jordán, ahí es donde se va donde está esta zona irrigada, muy familiar para él, como era el caso en Uri. Finalmente, estos últimos 2 domingos, hemos visto este texto de Génesis 14, donde vimos que la alianza de reyes de Mesopotamia somete a la alianza de reyes del Levante, y Abraham interviene, Abraham recupera el botín y de esa manera Abraham es bendición para ciertos clanes, ciertas familias, ¿no? Suele ser bendición. Y además asoma el tema de la tierra. Esto vimos hace 2 domingos, ¿no? Cómo esa alianza del este viene, asalta, o más bien explota, somete, hemos dicho de una manera coloquial, viene a cobrar piso a los de la Alianza del Oeste, y allí interviene Abraham, ¿no? Y libera. Y es bendición, por lo menos para un grupo de familias en pequeña escala, ya comienza a ser el bendición. Pero todos estos eventos plantean en Abraham la pregunta de la descendencia y de la tierra. ¿Cómo va hacer su descendencia? ¿Cómo se va a dar a llevar a cabo? ¿Cómo se va a dar a llevar a cabo la posesión de la tierra? Y esos son los temas que vuelven aquí en capítulo 15 y que Abraham plantea delante del Señor: descendencia y tierra. Y quizá ofrezco para ustedes esta posibilidad, esta posible estructura del pasaje que acabamos de leer. Quizá lo leímos, hay muchos nombres de grupos, de personas, algunos nombres de lugares, actos, eventos, y quizá nos resulta difícil entender, discernir alguna estructura, pero esta es una posibilidad. El texto comienza diciendo que tiene una visión a Abraham, y se puede ver esta visión en dos partes. La primera, que va del versículo 2 al 6, eh, el tema que aborda esa primera parte, ese primer diálogo, esa primera conversación entre Yahvé, Dios y Abraham, es en torno a la descendencia. Abraham plantea una pregunta, tiene una respuesta y concluye esto con cierta reciprocidad, ¿no? Abraham le confía a Dios y eso le es contado a él por justicia.
Y luego viene una segunda parte de esta visión. Continúa el diálogo y hay otra pregunta de Abraham, hay una doble respuesta de Yahvé, primero en términos litúrgicos, estos animales que de alguna manera se sacrifican, y después este mensaje, un mensaje casi se puede decir profético, y finalmente hay este pacto de Yahvé con Abraham, ¿verdad? O sea, podemos ver, discernir en todo el capítulo 15 esta estructura, repito, es una posibilidad, y así lo estaremos viendo en el resto de nuestra sesión en esta posible estructura. Así que comenzamos con esta visión. Dice, después de esas palabras, hubo palabra de Yahvé para Abraham en una visión. Es interesante esta manera de frasear esta interacción, ¿verdad? Hay una visión y hay al mismo tiempo palabras, ¿verdad? Es algo visual y es algo auditivo, ¿verdad? Los dos elementos están allí presentes y esto en particular, este tema de la visión combinada con palabras, es algo que ocurre, especialmente es notorio en lo que llamamos la literatura profética, ¿verdad? Cuando leemos profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o los profetas menores, es común encontrarnos con esta combinación de hubo una visión, vino palabra de Yahvé, es decir, este aspecto visual y auditivo de esa comunicación, ¿no? Y por cierto, en 27, en Génesis 27, en su momento lo veremos, a Abraham se le llega a decir que es un profeta, ¿eh? Se le califica a Abraham así en 27, en su momento lo veremos. Bueno, hubo palabra de Yahvé, esa expresión, repito, recurre en numerosas ocasiones en el resto del texto bíblico. Bueno, ¿en qué consiste esta palabra? Dice, esta es la palabra, no estés temeroso, Abraham. Ese verbo estar temeroso ya lo habíamos visto, bueno, cuando vimos la serie de Génesis del 1 al 11, en Génesis 3:10 es el verbo que utiliza este, Adán, ¿verdad? Cuando responde, este, escuché tu voz, digamos, escuché tu ruido, el ruido de Dios, la voz de Dios, y dice, tuve miedo y me escondí, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué? Sí, pero esa es la primera vez que asoma ese verbo, ¿ah? Y ahora bueno, se le indica así a Abraham que no esté temeroso. ¿Cuál es la razón de ello? Yo un escudo para ti soy. El que Yahvé sea un escudo es una metáfora, digamos, que recurre en el texto bíblico. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:29 se le aplica al pueblo de Israel. Yahvé Dios es escudo para el pueblo de Israel, ¿no? Le protege de esos desafíos que enfrenta el pueblo en su andar, en su camino hacia la tierra prometida. Él es escudo para ellos. O también de una manera individual, en 2 de Samuel 22:3, David da este testimonio de Yahvé Dios, ya David en sus años finales, y él dice que Yahvé ha sido un escudo para él, ¿no? De manera personal. Ahora, desde luego, en ese entonces David ya era el rey de Israel, ya había avanzado en esa etapa en su vida, pero ahí tenemos, ¿ya?, esa manera en que se apropian de esa metáfora, Yahvé, Dios como escudo de todo un pueblo, como escudo de individuos, ¿eh? Y así se presenta por vez primera ante Abraham. Y además le dice que la paga o el sueldo o la remuneración es mucha, extremadamente. Es un término que ocurre 28 veces y sí, en algunos casos es literalmente la paga de la jornada laboral. Por ejemplo, en Génesis 30:18 hace ese reclamo de Jacob, como esperamos alguna ocasión vamos a este texto, a su, a su suegro, ¿verdad? Jacob cuidaba de las ovejas, ¿verdad? Y le reclama cuál es su paga, y acuerdan cuál va a ser su paga, ¿no? De aquí en adelante, pues dice, las ovejas que están moteadas o que tienen una marca, bueno, yo me quedo con esas y hasta llegan a un acuerdo, ¿no? Pero literalmente ese es el caso. Bueno, así comienza este encuentro, si me permiten decirlo así, de Yahvé Dios con Abraham, y se presenta a él como escudo y que no esté temeroso. Y es interesante que diga esto con relación a los eventos anteriores inmediatos, ¿verdad? Abraham, de hecho, tuvo que ir y emprender este asalto nocturno o esta estrategia nocturna para
en el campamento de la Alianza del Este y recuperar el botín. Y desde luego Abraham corrió riesgo ahí y de alguna manera implícitamente el Señor le protegió, ¿ah? Y le reitera que Él es escudo para él. Es escudo para él. Bueno, habiendo dicho eso, comienza este diálogo. Dice Abraham a Yahvé, ¿qué darás a mí? Por cierto, la expresión mi Señor Yahvé es una que ocurre 301 ocasiones, ¿no? Mi Señor, ya verdad. Nuestras traducciones, según la que usemos, quizá usen variantes, pero el literalmente dice eso, mi Señor Yahvé, ¿no? Mi Señor Yahvé. Bueno, esta es la pregunta, ¿qué darás a mí? Pues yo soy quien va o quien camina despojado, ese es el término que utiliza Abraham, va despojado, y eso da a entender el uso de ese verbo en otros pasajes, como los tenemos allí, implica eso, a alguien que ha sido despojado, se le ha quitado algo, se le ha desposeído de algo. Y empieza a explicar a Abraham, dice, un hijo de Mesec, decía yo, este término Mesec, así aparece en hebreo, dice, es un hijo de Mesec de la casa mía. Bueno, el vocablo Mesec solo ocurre una ocasión en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿cómo entender ese vocablo? Es la única vez que aparece aquí. ¿Cómo le hacemos para entenderlo? El contexto, ¿cómo nos guía, nos ayuda? Solo dice un hijo de Mesec, el Damesec literalmente, y Damesek es digamos, el topónimo. O sea, ya lo habíamos visto ese vocablo en 14:15. Damesek se entiende, se traduce como Damasco. Cuando Abraham viaja hacia el norte del territorio palestino, llega hacia Adán y de ahí después persigue a los de la alianza de Mesopotamia, la alianza del este, hasta o por cerca de Damasco, dice así, o cerca de Damasco, ¿no? Y, o sea, una posibilidad es entender que Eliezer es una persona quizá que proviene de Damesec, y él es el hijo de Mesec de la casa mía. Entonces, ¿cómo entender Mesec? Es el que administra su casa, es el que está al tanto de los asuntos domésticos, es esa es una posibilidad. Repito, es la única vez que aparece el término en el texto y entonces el traductor o la traductora tiene que quizá um, suponer, ¿verdad? O inferir o estimar qué significado podría tener de acuerdo al contexto. Si seguimos leyendo, dice, y dijo Abraham, mira, a mí no has dado descendencia, y ese es el término que ha ocurrido, 12:7, 13:15, 16, es el tema frecuente. Yahvé, Dios habla a Abraham y habla de su descendencia. Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Ya le había dicho en 13:15, en 13:16, vimos esa expresión, ¿no? Pero Abraham insiste, yo no tengo descendencia hasta este momento. Y ahora dice, mira, un hijo de la casa mía es quien toma posesión de mí. Entonces, si igualamos esta expresión, hijo de la casa mía con hijo de Mesec, que son casi frases equivalentes, hijo de la casa mía, hijo de Mesec de la casa mía, quizá Eliezer, quizá de Damasco, puede ser la persona que estaba a cargo de administrar, digamos, la casa, los asuntos, o sea, en quien se apoyaba Abraham, diríamos coloquialmente su mano derecha, su gerente, su administrador de todos los asuntos, ¿verdad?, que le competían a él. Quizá esa era la persona que entonces iba a heredar. Si él no tenía descendiente y fallecía, pues entonces quien iba a heredarle va a ser esa persona. Ese es el planteamiento que le está haciendo Abraham al Señor, ¿verdad? Este, Eso es, no tiene descendencia. Y entonces viene 15:4, la palabra de Yahvé para él al decir, no tomará posesión de ti esta persona, él no te heredará. Y aquí viene esta precisión que hace Yahvé Dios en 15:4, ¿no? Más bien, quien saldrá de tus entrañas, él tomará posesión de ti. Ya la promesa de la descendencia la hemos visto al paso del tiempo, capítulo 12, capítulo 13 y ahora 15, cómo gradual y paulatinamente se va delineando, se va haciendo más precisa, ¿no? Tu descendencia como el polvo de la tierra, y ahora le dice tu descendencia saldrá de tus entrañas.
Perdón, no se alcanza aquí, a ver, aquí abajo la última línea dice, Él tomará posesión de ti, así concluye 15:4. Y justamente esta expresión, literalmente en hebreo, ¿quién saldrá de tus entrañas? Ocurre una vez más en 2 de Samuel 7:2. La frase es idéntica en hebreo, y allí Yahvé Dios está hablando a David, el rey, a través del profeta Natán. Cuando David quería construirle una casa, Yahvé Dios, más bien Yahvé le dice a David, yo te voy a construir no una casa, sino una dinastía, y le dice así, quien saldrá de tus entrañas, en segundo Samuel, es quien me va a construir la casa, ¿no? Y él será para mí como un hijo, y yo seré como para él un padre, y ahí comienza a construirse esa expresión de el hijo de Dios, ¿no? El hijo de Dios a él. Pero es esa expresión, ¿no? La misma, el quien saldrá de tus entrañas. Bueno, entonces, en este diálogo, Yahvé puntualiza, le dice a Abraham que sí va a tener descendencia y va a salir de sus entrañas. Es suya, va a ser suya, ¿va? No a través de otros, no a través de otras vías legales, sino a través de él mismo, presumiblemente con su esposa. Claro, eso invita todavía a la pregunta para Abraham, no está aquí, ¿va? Pero ¿cómo va? Porque Sara es todavía, bueno, Sara es estéril. ¿Cómo va a ser eso? Esa es la pregunta, pero eso no lo aborda el texto. Y quizás recordemos cuando vimos capítulo 13, veíamos cómo este es un texto casi contemporáneo al tiempo de Abraham, este, de esas posibilidades a las que recurrían sus contemporáneos, ¿verdad? Si no podían tener descendencia, o incluso teniendo descendencia propia, podían tener otro, a incrementar su descendencia, ¿verdad? Por ejemplo, solo leo la primera línea, dice, si un hombre ha tomado un niño pequeño al nacer como hijo y lo ha criado, ese niño bajo custodia no será reclamado, es decir, ya se lo queda a esa persona, ya es su hijo, digamos, ¿verdad? Y lo avalaba esta ley de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia, ¿verdad? De la zona de donde sale Abraham y Sara, por ahí, de esa zona más o menos. O bien, leo la última línea, dice, si un hombre ha establecido su casa después de haber tomado un niño como su hijo y lo cría y entonces tiene sus propios hijos y decide expulsar al niño bajo custodia, el niño no se irá con las manos vacías, el padre que lo crió le dará como su heredad un tercio de su riqueza y entonces él se irá, no se le dará algún campo, huerto de árboles o frutas, ¿no? Etcétera. Entonces hay varias posibilidades, ¿no? Y esta era otra manera de asegurar descendencia para alguien, ¿no? De ahí la pregunta que hace Abraham a Yahvé, el gerente de mi casa, ¿verdad? El gerente de mis asuntos, él es quien me va a heredar, y Yahvé le dice, no, va a ser uno que salga de tus entrañas, ¿ya? Es decir, va a ser descendencia biológica, en otras palabras. Y a consecuencia de ello, le invitan a salir al exterior. Entonces, suponemos que estaban este diálogo, esta visión, esta primera parte de la visión se da al interior de su tienda de campaña, y así que le invita a salir al exterior, dice el texto, y le dice, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si fueres capaz de contarlas, ¿no? Entonces, presumiblemente ya es oscuro, lo suficientemente oscuro como para ver las estrellas, ¿no? Y quizá en una ciudad como la nuestra, en la noche no se aprecien tanto las estrellas, pero seguramente hemos experimentado cuando hemos ido a una región en la noche, una región no tan afectada por las luces de la ciudad, cómo se aprecian las estrellas, ¿verdad? De repente nos damos cuenta, cuántas estrellas, ¿verdad? Qué estrellado está el cielo, ¿verdad? Como vimos en esa foto, ¿verdad? Y abarrotada estaba decía así, esa lacta de estrellas, ¿verdad? Y bueno, probablemente ese fue el caso en este momento, ¿verdad? Ya está oscurecido, ya oscureció, y entonces él puede ver las estrellas y le dice, así será tu descendencia, ¿no? Entonces tenemos dos metáforas. Previamente había dicho, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y ahora tu descendencia será como las estrellas, si es que puedes contar, así será abundante. Esa es la indicación de la metáfora. Este, ah, y a consecuencia de ello hay esta reciprocidad en ese diálogo, ¿eh? Por un lado dice que causó que confiara o creyó en Yahvé Abraham, ¿eh? Y esa frase
ocurre 5 veces en ese modo. El modo verbal que utiliza aquí el hebreo, que se llama jifil, hace eso, causa que confiara o que crea en Yahvé. Y ocurre 5 veces, aquí en Génesis 15, 6, en Éxodo 14, 31, Deuteronomio 1, 32, Segunda de Reyes 17, 14 y Segunda de Crónicas 20, 20. Ocurre esa frase. Y entonces, eso es lo que hace Abraham. Confía en Yahvé, cree en esa palabra. Es cierto, él todavía no sabe cómo se va a dar esto de la descendencia, va a ser su descendencia, va a ser de ellos, pero cómo todavía no lo sabe Abraham, ¿verdad? Su esposa, el texto ha dicho es estéril. ¿Cómo se va a dar eso? No lo sabe todavía, pero confía, cree en Yahvé, ¿verdad? Hay que creer. Bueno, eso es lo que hace. Y a consecuencia de ello, dice el texto, le contó para él por justicia. Tenemos esta frase que solo ocurre 2 veces en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Aquí en Génesis 15, 6 y después en Salmo 106, 31 ocurre esa frase. Y es esa frase que después en el Nuevo Testamento, con frecuencia, cuando se habla de Abraham, se enfatiza eso, ¿va? Le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, aquí estamos viendo simplemente que él Dios le dice que su descendencia va a ser abundante, que su descendencia va a provenir de él. Y entonces Abraham cree en eso, cree esa palabra de Yahvé. ¿Cómo va a ser? Abraham todavía no lo sabe. ¿Cómo va a darse eso? No lo sabe porque su esposa es estéril, ¿verdad? No lo sabe Abraham, pero cree. Y ese es el punto que destaca. Cree y por lo tanto le es contado por justicia. Ahora, ¿cómo entender esta frase de contado por justicia? Bueno, dice el Salmo 106, si uno lee esa porción del Salmo 106, los versículos quizá 28, 29, 30, 31, ese salmo está haciendo un recuento de algunos episodios de la historia ya del pueblo de Israel y llega a este momento y habla de Finejas, o quizá otras traducciones dirán, este, ¿cómo? Fines, ok, ahí está. Ah, es ese episodio que narra Números 25. Es decir, el pueblo va camino hacia la tierra prometida. Y en algún momento hay un rey preocupado que llama a un profeta, Balán, ¿no? Y le dice, ven, maldice a este pueblo. Y en vez de maldecirlo, Balán lo bendice. No puede y lo bendice. Pero hay esa tradición de que Balán sugiere una estrategia para afectar, para dañar, para lastimar a este pueblo, ¿ah? Y este pueblo comienza a narrar Números 25 que quizá los jóvenes de este pueblo, del pueblo de Israel, interactúan con las hijas de Moab, este pueblo vecino, con las hijas de ellos tienen, de hecho, relaciones sexuales y algo le pasa al pueblo, viene una suerte de plaga, ¿verdad? Esto no estuvo bien a los ojos de Dios y hay una plaga, hay mortandad, y ese es ese momento cuando en medio de esa mortandad y por lo tanto hay dolor, hay pesar, ver a la familia, al pueblo, a los vecinos del pueblo de Israel, al pueblo mismo, ver cómo están muriendo algunos, hay ese dolor y pesar en Moisés, en Aarón, en los líderes, y en medio de ese dolor, de esa consternación, llega una pareja de un hombre israelita, o un hombre israelita, una mujer moabita, y ellos, es decir, sin tomar en cuenta esa situación de dolor, de pesar, van a su tienda, a la tienda de esta persona, y ahí pues tienen relaciones sexuales, y el sacerdote, este hijo bueno, es el nieto de Aarón, hijo del Eleazar, quizás el nombre de su padre, él se enardece, ¿verdad? El celo de él por Dios, por la santidad y el dolor por lo que está ocurriendo es tal que toma una espada y va a esa tienda bueno, mata a esta pareja, ¿verdad? Dice, así lo narra el texto. Y eso hizo que repentinamente dejara de haber esa mortandad, ¿verdad? Es decir, se respeta, se reivindica los lineamientos, las instrucciones, lo que había indicado el Señor. Y entonces a partir de ese momento, el Salmo 6 vuelve a ese episodio y lo lee así, se levantó Finejas, investigó o pronunció juicio
y fue detenida la plaga. Eso de que se investigó y pronunció juicio en partes, él tuvo que intervenir de ese modo. Y dice el texto, y le fue contado a él por justicia. Es exactamente la misma frase que se utiliza para Abraham, ¿no? Y aquí dice, por generación y generación hasta siempre. Es decir, algo hizo él que impidió que siguiera esta mortandad, ¿eh? Tuvo este efecto favorable para el pueblo, pero al mismo tiempo fue un acto de una suerte de juicio. Bueno, esta acción en base al celo que él tenía, en base a la reverencia, al temor que él tenía de Yahvé Dios, actuó de esta manera. Y eso le fue contado a él por justicia, de generación por generación hasta siempre. Así, la línea sacerdotal tiene que ser a través de él, de sus descendientes. Y así que si volvemos a esto, pues eso, Abraham cree a Yahvé Dios y esto le es contado a él por justicia. Lo que, entre otras, es, tomando en cuenta el Salmo 106, 30, 31, implica que esa confianza de Abraham en Yahvé Dios tiene implicaciones incluso para el porvenir, para el porvenir. Tiene ese efecto, ese impacto en generaciones posteriores. Es parte de las implicaciones de esta frase un tanto enigmática. Le fue contado por justicia. Es la respuesta, es la, digamos, la bendición, es algo que Yahvé Dios va a hacer en Abraham y a través de Abraham para la posteridad, como fue el caso de Finejas, ¿no? Por generación y generación hasta siempre. De hecho, la línea sacerdotal va por él, así lo estipula el Señor. Uh, bueno, es una manera de entender esta expresión. Repito, esta fue la primera parte, el tema de la descendencia. Continuamos y quizá, quizá hubo al siguiente día, se dio esta segunda parte de la visión. Es posible que haya sido al siguiente día y dijo a él, eh, eh, yo Yahvé quien ha hecho que salgas, ¿no?, de Ur para dar a ti esta tierra para tomar posesión de ella. Podríamos decir, yo Yahvé soy quien ha hecho que salgas. Esa frase, yo Yahvé quien ha hecho que salgas, ocurre en Éxodo 20, 21, es casi la misma, y en Éxodo 22 es esta famosa frase con la que inician los así llamados 10 mandamientos, ¿no? Y ahí ya está recordando que él fue quien saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Yo quien ha hecho que salgas de ese tiempo, ese periodo, esa situación de opresión, de esclavitud, lo saca de Egipto, ¿no? Es la misma frase. Bueno, es interesante. Además, dice este texto, yo Yahvé quien ha hecho que salgas de Ur para dar a ti esta tierra para tomar posesión de ella. Bueno, aquí quisiera detenerme un momento y pensar, o más bien repasar, que en realidad Génesis 11, 27, bueno, nos comienza a narrar, o sea, así comenzó nuestra historia, nos habla de Terac, sus hijos, Abraham, Nahor, Harán, perdón, y Harán engendró a Lot, y Harán muere en presencia de Terac, su padre, en su tierra natal, en Ur. O sea, es cuando comienza el texto. Nos dicen que están en Ur y ocurre este episodio. Fallece uno de los hijos de Terac, fallece Harán, fallece en presencia de él. Quizá el padre le ve agonizar y fallecer a su hijo, quizá muere en sus brazos, ¿no? Pero ese evento ocurre en Ur y quizá uno diría, ese evento detona la decisión de Terah de ir con algunos de sus hijos y salir de Ur para irse a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero hacen escala en Harán y se quedan, se instalan allí como lo vimos, ¿verdad? Están en Ur, fallece Harán y de alguna manera eso quizá influye en la decisión que toma Terah de salir de Ur para ir hacia Harán, para ir hacia Harán. Bueno, eso es lo que habíamos visto en Génesis 11 y ahora nos encontramos con esta revelación de Yahvé Dios. Él nos dice que es Él quien ha hecho que salgas de Ur. Es decir, desde que Abraham junto con Sara están en Ur, Dios a través de estas circunstancias, de esta situación y a través de la decisión que toman los padres, en este caso el padre de Abraham, Terah,
de salir de Ur para irse a la tierra de Canaán, pero hacen escala en Gerar. Dios le dice a Abraham, le revela, le comunica que él ha estado detrás de esa visión, de alguna manera, ¿no? Ha estado obrando a través de sus padres. Y Abraham se empieza a enterar, ¿no? Porque Abraham recibe el llamado estando en Harán, bueno, no la tengo aquí en el mapa, cuando explícitamente Dios le llama a él a salir de ahí, de casa de sus padres. Tiene que salir de Harán e irse a la tierra de Canaán. Es ahí es que recibe el llamado a Abraham, pero desde Dios está obrando, ¿verdad? Sin tiempo atrás, a través de las acciones, decisiones de sus padres, y eso es algo uh, extraordinario, quiero decir, ¿verdad? Cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas a través quizá de nuestros padres o de la familia, por ponerlo en esos términos, ¿no? Quizá no nos hemos percatado, pero alguna decisión que tomaron nuestros padres tuvo ese impacto en nuestra vida. Y volteamos hacia atrás y vemos y empezamos a discernir cómo Yahvé, cómo el Señor, a través incluso de las acciones, decisiones de nuestros padres o de la familia, ha estado llevando a cabo sus planes y propósitos en nosotros de una manera particular. Eso es revelador para Abraham y para Sara. Ese es un primer punto, ¿no? Un primer punto. Segundo, dice, y dijo mi Señor Yahvé, eh, otra vez vuelve a plantear otra pregunta, ¿eh? ¿En qué sabré que tomaré posesión de ella? Dios le llama para tomar posesión de esa tierra, es parte de su llamado, pero ahora de nuevo cuenta Abraham pregunta, y no es que dudar, ya vimos el pasaje previo, ¿verdad? Creyó en, a Yahvé Dios y le fue contado por justicia, y ahora vuelve a hacer esta pregunta, ¿con qué sabré que tomaré posesión de ella? Y esta es la respuesta elaborada, primero de una manera litúrgica. Habla de tomar, él tiene que conseguir una vaquilla, una cabra, un carnero, estos tres animales de 3 años de edad, por lo menos, y luego una tórtola y un pichón. ¿Por qué estos animales? Bueno, no lo explica aquí el texto, ¿verdad? ¿Por qué particularmente estos? Pero si uno lee las referencias a estos otros animales, por ejemplo, la vaquilla es un animal que se usa para, entre otros, tiene ese uso sacrificial, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomio 21, este, algo pasó, es decir, algo ocurrió, algo como lo que pasa en México, ¿verdad? De repente la ciudad descubre que hay un cadáver, si no en la ciudad, muy cerca de la ciudad, una fosa común diríamos nosotros, ¿no? ¿Qué hacen los líderes? Bueno, este, nadie, es decir, nadie fue testigo, nadie sabe por qué esta persona está ahí muerta, y entonces lo que hacen, entre otras cosas, para expiar esa sangre que se ha derramado, toman una vaquilla, ¿ah? La llevan al lugar, ponen los líderes las manos y dicen, nosotros no tuvimos nada que ver con la muerte de esta persona, y entonces sacrifican la vaquilla y así el pueblo dice, nosotros no tuvimos parte en esta muerte, en esta vida que fue cegada. ¿Ah? Y el pueblo, o ese lugar por lo menos, no padece las consecuencias de la sangre derramada, ¿verdad? Es un principio singular, especial, este relato en Deuteronomio, por ejemplo, ese es uno de los usos de esa vaquilla, por mencionar uno. O tenemos la cabra que igual alguien cometía un pecado, iba al tabernáculo, se presentaba con el sacerdote y una manera de expiar el pecado, de limpiar, además de pedir perdón y que ese perdón se dramatizara, digamos, era matar o sacrificar a la cabra, por ejemplo, entre otros. Ahí están esas referencias en Levítico. O bien el carnero cuando ya está concluido el tabernáculo, o esa tienda de campaña que construye Moisés, donde va este, ese centro de encuentro entre Yahvé Dios y el pueblo, cuando se van a, digamos, ¿cuál sería la palabra? Cuando se van a alistar a quien son llamados a ser sacerdotes, Aarón y sus hijos. Todo el procedimiento incluye, entre otras, un carnero, ¿no? Tenía Aarón que poner las manos en el carnero y de esa manera simbolizar que expiaba sus pecados y por lo tanto era parte del ritual para quedar consagrados ellos como sacerdotes para Yahvé Dios, ¿no? Esa es la primera vez que lo hace primero Aarón y después sus hijos
pero en ese proceso, todas esas referencias sobre Éxodo es justamente esa, ese carnero que es sacrificado, ¿no? Y de hecho, en Éxodo 29:17, literalmente dice así, que las partes del carnero, así como las, eventualmente vamos a leer en un momento, ¿no?, que esos animales los parte, bueno, es la misma frase. Entonces, simplemente tenemos estas referencias posteriores que iluminan un poco el por qué se usan estos animales, ¿no? La vaquilla, la cabra, el carnero, tienen esos usos por lo menos sacrificiales, ¿no?, para distintas ocasiones o momentos o circunstancias, según se usaba este tipo de animal posteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí anticipa algo hay algo de ello se puede decir. Y luego tenemos la tórtola, igual, para alguien que ha cometido un pecado y quizá no tenía suficientes recursos como para tener una cabra, entonces una posibilidad era algo más modesto, ¿no? Una tórtola, un ave, o sea, era quizá más accesible a sus recursos y era la tórtola en vez de la cabra, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente tenemos aquí abajo, dice un pichón, y ese solo aparece otra vez en Deuteronomio 32:11, ¿verdad? No necesariamente en un contexto de sacrificio, simplemente. Lo único que quiero decir es que se mencionan a estos animales y a estos tres sí los parte por la mitad, y hay quizá esa idea, ¿verdad? Esa idea de el uso posterior que iban a tener estos animales. Pero bueno, ya una vez que hizo eso, perdón, ya una vez que hizo eso, ahorita vuelvo a esto, ah, dice, y tomó para él a todos estos, nada más dice el texto así, tomó para él a todos estos, y uno suple esa lista, a estos animales, a estos animales, los cortó en medio o a la mitad. Y por cierto, el verbo que se utiliza aquí, cortar, solo ocurre 2 veces en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, y es solamente en este versículo, ¿va? 15:10, 2 veces. Los corta, los parte. Y luego viene esta expresión muy peculiar en hebreo, ¿no? Probablemente en sus traducciones dice que colocó una parte enfrente de otra, ¿va? Esa es la manera en que frasean los traductores, pero literalmente dice eso, ¿va? Y dio a un hombre la parte, pedazo de él, para encontrar a el compañero de él, ¿va? Y puede ser un hebraísmo, ¿va? Puede ser un hebraísmo que ahora algunas traducciones simplemente dicen, coloco una parte enfrente de la otra, ¿va? O sea, es parte, digamos, en medio por la mitad, una parte acá y otra enfrente de la otra. Y quizás es la manera de entender, pero literalmente eso dice en el texto en hebreo. Parte a los animales, pero no a las aves. Y tampoco nos dice el texto por qué, ¿no? Nos deja en suspenso. ¿Por qué no a las aves, pero sí a los animales? Bueno, y mientras está, es decir, presumiblemente, Abraham construye una suerte quizá de altar o un lugar, allí es donde coloca los animales, los parte, y dice que vienen años, descienden aves de rapiña sobre los cuerpos de los animales. Esa expresión de aves de rapiña es una expresión que tiene un sentido literal. En otros pasajes, ¿no?, vienen estas aves de rapiña, quizá, no sé, digamos aquí, sopilotes o este tipo de aves, ¿no?, que vienen donde hay cuerpos de animales. Esa es una, pero también hay un uso metafórico, especialmente en Isaías 18:6 y particularmente 46:11. Un ave de rapiña, allí en ese pasaje de Isaías, es una nación, es la alusión a una nación que viene y daña o lastima al pueblo de Israel, o bien es un instrumento suyo en sus juicios, ¿verdad? Es una metáfora también, ¿verdad? Este, Así que aquí, por lo menos, quizás el sentido literal, pero quizá con una posibilidad de pensar en el porvenir, porque ahorita veremos, ¿verdad? Todo esto, como que de alguna manera prepara el escenario, prepara las condiciones para entender ese mensaje que viene en unos momentos, ¿no?, en unos momentos que se va a hablar. Ah, y entonces dice el texto, vienen estas aves de rapiña, las ahuyenta Abraham, y dice, el sol estuvo por ponerse, por eso decíamos, ¿verdad?, que probablemente es otro día. En el primer día Abraham pudo ver las estrellas y para eso ya estaba oscuro, y en este segundo día apenas el sol está por ponerse, está el crepúsculo, ¿verdad?, está por ponerse el sol,
y es cuando él cae en un sueño profundo. Y esta expresión, un sueño profundo cayó, es la misma que hemos leído en Génesis 2:21, cuando el hombre, ¿verdad?, cae en un sueño profundo y Dios toma uno de sus costados y a partir de ello diseña o crea a la mujer, ¿no? Ese es el mismo episodio, la misma frase exactamente. Un sueño profundo cayó en este caso sobre Abraham, no sobre Adán, sino sobre Abraham. Y mira, un terror. Y esa expresión terror ocurre varias veces en el texto, por ejemplo, en Éxodo 15:16, es este lenguaje poético que utiliza primero Moisés y después su hermana Miriam para referirse a cómo Yahvé Dios confrontó al ejército egipcio cuando ellos cruzan las aguas, ¿no? Ahí en Éxodo 14 cruzan las aguas del mar, salen ya, dejan atrás del todo Egipto, y en Éxodo 15 es todo un canto, una celebración, ¿sí? Y usan este lenguaje poético. Terror cayó sobre los egipcios, ¿sí? O también, más adelante en Josué 2:9 habla del terror o pavor de Yahvé Dios a manera de proteger a su pueblo. Bueno, son referencias posteriores, pero todo esto simplemente nos prepara. Todo este acto litúrgico de partir los animales por dos, vienen las aves de rapiña, las ahuyenta Abraham, y en ese proceso en el que se está poniendo el sol, cae un sueño profundo, y entonces viene este mensaje. Dijo a Abraham, y también usando estos hebraísmos, dice, al saber, sabe que foránea será la descendencia tuya. Comienza Dios a dar más detalles puntuales, precisos, a revelar a Abraham de una manera particular, precisa, qué va a ocurrir en el porvenir en relación con su descendencia, por un lado, y la tierra. Dice aquí, tu descendencia va a ser foránea, foránea en la tierra. Y ahora no dice que en esa tierra en particular, sino simplemente dice en la tierra, y en esa tierra dice no es para ellos, ¿no? Además de que va a ser foránea, su descendencia va a trabajar arduamente o servirán como esclavos, y es la misma expresión que el texto usó en el capítulo previo, 14:4, cuando nos dice que la alianza del este, los líderes o los reyes de la alianza, someten a la alianza del oeste, por 12 años trabajaron arduamente o sirvieron como esclavos, ¿verdad? Y ya no aguantaron, y al 13º, al 13º, perdón, se rebelan, y entonces en el 14º vienen ellos a aplastar esta rebelión, ¿verdad? Es lo que leímos en Génesis 14. Bueno, ese es el mismo lenguaje. Esos pueblos, así como fueron dominados, ahora también son aquí explotados, ¿verdad? Y dice, y los oprimirán. Y es el mismo lenguaje que utiliza Éxodo 1:11 y 12. Cuando uno comienza a leer Éxodo 1, nos dice que el pueblo ha crecido, y ese pueblo que se levantó, otro faraón que no conocía digamos, a los ascendientes de los israelitas, y los someten, ¿no? Los oprimen, los explotan. Este, y habla aquí el texto de 400 años. Éxodo 12:40-41 habla de 430 años en particular, ya visto desde el otro lado. Pero bueno, eso es lo primero que dice. Entonces, vemos cómo este acto litúrgico, estos animales partidos por la mitad, ahuyenta a las aves de rapiña, él cae en un sueño profundo. Todo esto, de alguna manera, es el escenario para empezar a escuchar este mensaje, que su descendencia va a ser foránea, van a estar sometidos como esclavos, van a ser oprimidos, pero también dice, a la nación para la cual trabajarán, quien llama a cuentas soy yo. Va a exigir esta, cuentas a esta nación, va a hacer que rindan cuentas, usa ese término. Y esa es parte de eh, esa es la razón por la cual leímos el Salmo 9 al iniciar nuestro servicio, Salmo 9:8 en particular, usa esa misma expresión. Yahvé Dios es quien llama a cuentas a las naciones, ¿no? Como también llama a cuentas a los individuos, veremos posteriormente. Pero es esa expresión, ¿va? No queda impune ese acto, ese evento de opresión por parte de esa nación, ¿no? Son llamados a cuentas, y dice posteriormente, saldrán con gran propiedad, digamos. Y todo esto anticipa lo que después leemos en Éxodo, a partir de Éxodo 1 hasta el Éxodo, probablemente. Sí, Éxodo 1 al 14 es esta historia resumida, sintetizada en unas líneas de la liberación de la descendencia, ¿verdad? El pueblo de Israel que sale de Egipto
Y viene esta promesa particular para Abraham: tú vendrás a tus padres en Shalom, ¿no? Y este es el gran término que aparece 237 ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Shalom. ¿Cómo entender Shalom? Bueno, esta expresión Shalom puede entenderse como bienestar, como plenitud o íntegro o ser completo del todo, este, como paz, ¿no? Así que tiene todas estas acepciones. Es un término un tanto elástico, tiene estas varias acepciones y de acuerdo al contexto uno discernirá cuál de esas acepciones se utiliza. Incluso hoy día en hebreo moderno, shalom es una manera de un saludo, ¿no? Un saludo de día es como uno se encuentra a decir buenos días, hola es shalom. Este, pero tiene es la primera vez que aparece en el texto. De ahí en adelante, 237 ocasiones se encuentra uno ese término, ¿verdad? La bendición de el Señor te bendiga, te dé su shalom, ¿verdad? En número 6, por ejemplo, esa famosa bendición que uno lee, ese es el término que se utiliza. Así que Abraham vendrá a sus padres en shalom y será sepultado, dice el texto, en buena vejez o con una cabeza bien grisácea, ¿verdad? Es decir, comunicando que ha pasado el tiempo, ha vivido lo suficiente Abraham. Y habla de a la cuarta generación, de él regresará a este lugar, ahí donde está teniendo esa conversación con Yahvé Dios, ahí volverán a la cuarta generación. Pero hay una condición, dice, no estará completa. O sea, ¿por qué hasta la cuarta? Pues no estará completa, y introduce esta frase: la fechoría, la culpa, el castigo de los Emory, ¿no? Ya anteriormente habíamos escuchado ese término fechoría, 4:13. En 4:13, esta es la consecuencia, este es diálogo de Yahvé Dios con Caín, una vez que él ha matado a su hermano Abel, y entre otras le dice Caín a Yahvé: grande es mi fechoría, o grande es mi castigo de cargar o sobrellevar. Mira, has echado a mí el día de hoy de sobre la superficie o la faz del suelo, y de tu faz o de tu rostro estaré escondido, y seré quien deambula y quien está sin rumbo en la tierra, y ocurrirá que todo quien me encuentre me matará violentamente. Pero dice: grande es mi fechoría, mi culpa o mi castigo, por un lado. Y por el otro, habla de los Emory. ¿Quiénes son los Emory? Bueno, los Emory ya los hemos visto antes. Aquí está el texto. En 14:7, hace 2 domingos, leímos lo siguiente: y regresaron, la alianza de Mesopotamia, los de la alianza, y regresaron y vinieron a este lugar que se llama unos traducen en Mishpa o en para un juicio, ella es Cades, y abatieron a todo el territorio de los Amalequí y también a los Emorí, los que el que se asienta o habita en Hazmón. Es la primera vez que, bueno, en el capítulo 14, ahí nos enteramos de los habitantes de los Emorí, y más adelante en 4:13, esto fue lo revelador, que nos dice que viene un sobreviviente de esos eventos, informa a Abraham, y se nos dice: los Emorí, hermano de Escol y hermano de Aner, y ellos, perdón, leo lo que dice ahí que no se alcanza a ver, y ellos señores, o más bien ellos aliados del pacto con Abraham son. De alguna manera, estos representantes o estos miembros de los Emorí, de este pueblo, que son Escol y Aner, estas dos personas o estas cabezas quizá de familias, entraron en una suerte de alianza con Abraham, ¿no? Y entonces cuando ocurre esto, Abraham se ve, entre otras razones, tiene que hacer algo por estas personas con las que entró en alianza, ¿no? Porque ellos fueron afectados por la alianza de ellos. Ah, por eso es lo interesante. Abraham vive allí en esa zona y entra e interactúa con personas que provienen de los Emorí, y con dos de ellos, por ejemplo, por lo menos hace este acuerdo, esta alianza. Es el mismo término, este pacto, de hecho, es el mismo término que estamos leyendo ahorita en 15. Y de alguna manera, de este grupo más amplio, se nos dice que ellos, su fechoría o su castigo, va a esperar hasta que ocurra esta cuarta generación, ¿verdad? Está vinculado la descendencia de Abraham
por un lado, y al mismo tiempo este pueblo está haciendo algo, sigue haciendo algo, continúa haciendo algo hasta que alcanza, hasta que agota, digamos, eh, si me permiten decir así, la paciencia de Dios y interviene, ¿verdad? Entonces, estos dos eventos están ligados o correlacionados, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Abraham de alguna manera interactúa con ellos. Es bendición para ellos porque rescata parte de lo que les fue. Ellos fueron abatidos, ¿no? Abraham incluso hace algo para ellos, hace un bien para ellos, ¿no? Pero de alguna manera este grupo, este, insiste o persiste en su estilo de vida, en su manera de ser, que es hostil, antagónica al Creador de alguna manera, y llega el momento en que al mismo tiempo que sale el pueblo y viene a la tierra, es al mismo tiempo una suerte de juicio para o castigo para los Emorí, por mencionar a un grupo de los varios que hay en ese lugar, ¿no? O sea, la entrega de la tierra implica un juicio a la fechoría de los Emorí, ¿no? Hemos visto eso. Bueno, eso es lo extraordinario. En otras palabras, Yahvé llama a esta pareja, van a tener descendencia, eventualmente su descendencia va a poseer una tierra, pero además este llamado de ser bendición ellos y mediar bendición a otros, al mismo tiempo implica en los planes vastos, extensos, más amplios de Yahvé Dios, que a través de ellos Dios también va a llevar a cabo sus planes para otros pueblos y naciones, y en este caso es juicio a la fechoría, al mal que han estado haciendo ellos, ¿no? Y quizás esto es extraordinario, ¿no? Como incluso hoy día Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer algo en particular, pero eso es parte de estos planes más amplios, extensos, y que tienen repercusiones en otras pueblos, en otras naciones. Dios a través, eso está haciendo hoy día el Señor, ¿verdad? Así como lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo hoy. Jesús llama a los suyos ser discípulos a todas las naciones del mundo y eso tiene repercusiones incluso geopolíticas, por ponerlo en esos términos, ¿no? Ese es algo extraordinario en este diálogo que tiene Yahvé Dios con Abraham, ¿no? Le va esta revelación gradual, paulatina que estamos viendo, es más amplia, más profunda, más precisa. Abraham se empieza a enterar de todas las repercusiones o implicaciones de su llamado. Si él es fiel al Señor, esto incluso Dios lo usa para que se lleven a cabo sus planes y propuestos con otras naciones, con otros pueblos. Ah, eso es algo extraordinario. Finalmente llegamos a este punto donde después de este mensaje se pone finalmente el sol, ¿verdad? Quizás ese mensaje fue en el crepúsculo, justo cuando se está colocando el sol. Bueno, se pone el sol, hay una oscuridad y entonces ocurre esto. Hay un horno humeante y una antorcha de fuego que pasa entre estos pedazos, dice así, o partes de, presumiblemente, de los animales. El término oscuridad solo ocurre 4 veces en todo el texto hebreo, 15, 17 aquí en Génesis y 3 veces en Ezequiel. Y la expresión antorcha de fuego solo ocurre 3 ocasiones en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, aquí en Génesis 15, 17, en Zacarías 12, 6 y en Daniel 10, 6. Y ahí habla en plural y ahí se nos describe a una persona, a un ser no terrenal, que nos dice que sus ojos son como llamas de fuego. Ah, bueno, esta es una manera en que ese pacto que celebra Yahvé Dios con Abraham se firma, ¿verdad? Es decir, esta manera comunica, este horno humeante y esta antorcha de fuego comunica de alguna manera la presencia de Yahvé Dios en ese lugar y justo en ese momento dice, ese día cortó literalmente o forjó o celebró Yahvé con Abraham un pacto, ¿verdad? Esto ya había ocurrido con Noé. Noé, en Génesis 9, 9, 11, Dios celebra un pacto con Noé. Una vez que sale del arca, él corta un pacto, ¿no? ¿Y en qué consiste este pacto? Bueno, dice así, la descendencia tuya, bueno, literalmente en hebreo dice a la tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, doy a ti, ¿no? Y esa es una manera solo de deslindar
la porción de tierra que va a dar, y habla de, pero al mismo tiempo que da la tierra, dice en el texto en hebreo, da también a estos 10 grupos de personas, 10 grupos de pueblos, ¿no? Y ahí los menciona a todos ellos. Algunos de ellos ya los habíamos leído, otros de ellos los vamos a empezar a ver en otras partes del texto, y uno de ellos en particular, los Kadmoni, solo figuran aquí. Es la única vez que se menciona a ellos, nunca más vuelven a aparecer. Otros ocurren con mucha más frecuencia, los Emorí ocurren 87 veces, o los Kenaní o los cananeos 73 ocasiones, otros pocas veces se menciona, y repito, un grupo solo se menciona aquí, ¿eh? Pero todos ellos, presumiblemente habitantes de esta tierra, o habitarán esa tierra en esos 400 años, y los Emorí son este, como quizá el grupo que destaca de ellos, donde simplemente ellos por sus fechorías, por las acciones que llevan a cabo, por su estilo de vida, llega el momento en que enfrentan el juicio de Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo que Dios está llevando a cabo sus planes con Abraham, también tiene esta implicación con estos otros grupos. Bueno, eh, y decía, en los domingos previos vimos cómo algunos de estos grupos, ahí están los Emoría, y de hecho no se mencionan otros que sí vimos, ¿verdad? Los Susim, por ejemplo, o los Amalekí, no se mencionan ahí, pero sí se destacan estos 10 grupos que habitaban o estarán habitando esta tierra, en tanto este plan de Dios se está desarrollando con la descendencia de Abraham, está este otro grupo. Así que no pasa desapercibido lo que hacen las naciones a los ojos de Dios, ¿no? Dios llama a cuenta a todos. Así que en conclusión, Génesis 15 aborda nuevamente dos de los temas centrales del llamado de Abraham y Sara, la descendencia y la tierra. Esta vez Yahvé Dios precisa a Abraham y a Sara que su descendencia será biológica, dice, será de tus entrañas, ¿no? Procederá de ellos y no de algún recurso legal, adopción, que era algo válido, legítimo. Una promesa que verán realizada de alguna manera en algún momento en su vida, ¿verdad? En el transcurso de su vida, esa promesa se va a materializar. ¿Cómo? Todavía no sabe exactamente Abraham y Sara, pero eso va a ocurrir. Por otra parte, la entrega de la tierra es una actividad divina de largo plazo, ¿eh? 400 años tienen que pasar para que esa tierra sea finalmente de ellos, ¿no? Ese es los tiempos que maneja Dios, ¿no? Y dice, a través de la cual Yahvé Dios lleva a cabo. Pero al mismo tiempo, en ese lapso de tiempo, su juicio sobre otras naciones también se da, ¿no? Va a llamar a cuentas a la nación que va a someter, que va a oprimir a la descendencia de Abraham. Eso no pasa desapercibido, pero también va a haber un juicio debido a la fechoría de los habitantes de esa tierra, en este caso representados por los Emorim, ¿no? Entonces vemos estos planes de Dios particular para Abraham y Sara, cómo tienen este impacto incluso geopolítico de largo plazo. La reciprocidad entre Yahvé Dios y Abraham y Sara se marca primero en la confianza de Abraham hacia Yahvé Dios, ¿no? Le cree en él, le confía en él, y eso le es contado por justicia, por un lado, y por el otro el pacto que Yahvé Dios corta, dice así literalmente, o forja o celebra con Abraham y Sara, ¿no? Ah, bueno, algunas de las implicaciones de lo que hemos visto hoy pudieran ser las siguientes, ¿no? ¿Cómo ilumina este texto las acciones u obras de Dios en nuestras vidas a través de nuestros padres o familia? Al paso del tiempo volteamos y nos damos cuenta, no sabía, no me había dado cuenta, ¿verdad? Pero a través de esta decisión de mis padres o esta acción o de la familia, Dios me fue guiando, Dios hizo algo en mi vida, ¿verdad? Fue preparando esto o aquello. Esto podemos considerar eso, ¿verdad? Segundo, cuando Dios a través de su palabra habla puntualmente a nosotros, ¿cómo respondemos a ella, ¿verdad? De hecho, nos presenta a veces un desafío, nos presenta una bendición. Abraham escuchó, ¿verdad? Hizo preguntas, planteó esas preguntas, tuvo sus respuestas, y nos dice el texto, ¿verdad? Que le creyó, le confió.
y creyó en Yahvé, ¿va? Aun cuando incluso la respuesta le dejaba algunas preguntas de cómo va a ser que él tenga descendencia cuando su esposa hasta ese momento era estéril, ¿va? ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Pero ya el Señor dijo que va a proceder de nosotros, así que no sé cómo será, pero confía en Él, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros, ¿cómo respondemos a esa palabra suya? Y finalmente, saber que el llamado de Jesús a nuestras vidas es parte de sus planes y propósitos para su creación, ¿verdad? Dios nos llama a hacer algo en particular, es cierto, pero aquí empezamos a ver que el llamado tiene implicaciones o repercusiones para otros, ¿verdad? De las que a lo mejor no nos hemos percatado, ¿no? Pero el llamado, la respuesta a ese llamado tiene incluso, como hemos visto en el caso de Abraham, tuvo repercusiones geopolíticas de largo plazo en los planes de Dios. Así que, ¿qué significado y valor da eso a nuestra respuesta a ello? El responder a ese llamado, todo lo que implica, todas las repercusiones que tendrá, más allá de lo que quizá podamos ver y discernir, no solo en nuestra generación, sino es algo que va más allá, ¿no? Varias generaciones tendrán impacto. Eso es importante considerar eso hoy día. Bueno, gracias hermanos por su atención.